Lorenzo, buenas tardes. Julio, te saludo y espero que sean buenas. Pues a veces el cielo se ve ominoso, a veces las cosas se ven muy complicadas y luego parece que va entrando uno, luego escucha a Elon Musk haciendo predicciones de cómo va a ser el mundo dentro de 5 años cuando la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, asegura él, y una etapa en la cual de pronto nos vamos a quedar sin chamba todos, Lorenzo, porque la inteligencia artificial va a hacer todos los trabajos que hoy hacemos los humanos y una de dos, o nos vamos extinguiendo o nos vamos a dedicar a, como López Portillo, a administrar la abundancia, porque va a ser una prosperidad, Lorenzo. Así era. ¿Te acuerdas que en uno de los escritos de Marx, él hizo una predicción sobre el futuro en donde señalaba que cuando ya no hubiera ni clases sociales, ni Estado, ni capitalismo, desde luego, entonces uno podría dedicarse en la mañana a pescar y en la tarde a ser filósofo crítico y, en fin, no habría ya que preocuparse por andar ganando el pan, sino que entraríamos en una etapa de la humanidad en donde el ser humano estaría explotando a el extremo sus posibilidades, lo positivo de la vida y ya libre de necesidades materiales. Sí, el ¿Te comunismo acuerdas? como etapa superior de la humanidad, nada más que ahora son los señores tecnofeudales los que están diseñando ese futuro, pero bueno, preparémonos pues para esa etapa, Lorenzo, al cabo que a cómo van las cosas, seguro que llegamos a la etapa de esa abundancia. Lorenzo, ¿cómo vas viendo el tema de la UNAM? Exámenes de admisión, acusaciones de trampas, incluso probables delitos, comité técnico de análisis. ¿Qué está pasando en la UNAM? Y si estos estertores o crisis, según los quieras tú calificar, eh, son cíclicos, si son superables o constituyen algo más profundo. Julio, para responder a tamaña pregunta, debo primero de aclarar que yo no fui estudiante en la UNAM, hice mi licenciatura en el Colegio de México y luego fui alumno de la Universidad de Chicago, pero no pasé nunca por esos mecanismos de la UNAM. No los conozco realmente. Es desde luego que de manera secundaria sí, porque mis dos hijos pasaron por esos exámenes. Cada quien se fue luego por su lado, pero los exámenes los pasaron y salieron adelante en esa prueba. Pero yo creo que esto es complicado y que lleva a una pregunta de mucho fondo. Tú no haces exámenes para entrar a la primaria. Casi que yo sepa, en ningún país lo hay, ni para la educación media. Es para la educación superior, nada más. Ahora, en la institución en la que yo viví ya como profesor e investigador, que es el Colegio de México, sí se hacen exámenes, pero siempre me pregunté qué tan justos eran los exámenes. No si había trampas o algo por el estilo, no podía verlo porque eran exámenes presenciales, hasta donde yo sé, siguen siéndolo, y vigilados. Ahí está uno, los profesores estábamos ahí echando ojo para que no hubiera las trampas tradicionales de llevar papelitos o cualquier cosa parecida, ¿no? La pregunta, Julio, y creo que es difícil responderla, es si es justo hacer examen, porque el tipo de pruebas, de exámenes, es muy discriminatorio.
Mira, en el caso de mi institución, del Colegio de México, bueno, son los aspirantes, pues son entre clase media y clase alta, pero sí hay diferencias de clase y en unos estudiantes tienen, pues en su casa unas bibliotecas, otros no. Algunos ya viajaron, conocen mundo, llamémoslo así, y entonces están más capacitados para responder al examen, porque el examen no es nada más de unas preguntas que tú respondes por escrito, sino también es entrevista y responder ya a una pregunta en el cara a cara y no tienes forma de saber qué es lo que te van a preguntar. Son, en muchos aspectos, son de opinión y en las clases sociales se tienen diferentes experiencias que te permitan contestar mejor o peor esas preguntas. Y al final, sí hay una ventaja implícita entre los estudiantes que vienen de las capas superiores de la sociedad, que pudieron tener más acceso a lecturas, a una educación, no a la educación formal, sino a la otra, a la que tú adquieres por tu ambiente familiar, tus amigos, tus viajes, etcétera. Y los exámenes se hacen y se hacen bien y no hay forma de hacer trampa, pero no son justos. Ese tema a mí en lo personal me preocupaba, no sabría, yo no sé cómo resolverlo, pero no hay una forma clara de evaluar al estudiante que no tenga algún sesgo de clase social. Y la verdad es que la idea del examen, la idea misma del examen, pues se tiene que poner un poco a prueba porque a lo mejor todos tendríamos que tener derecho a entrar a la educación superior. Y ya si no podemos salir bien de ella, bueno, es responsabilidad nuestra, pero no se está sesgado en el examen de admisión, porque si alguien viene de un pueblo pequeño en donde la educación formal fue limitada, ya es un obstáculo para su ingreso. Y al revés, en el sentido contrario, depende de la riqueza del entorno en que te criaste, que te da la posibilidad de responder bien a ese examen. Entonces, no es porque uno sea Claro, mejor que el otro, sino porque el claro. entorno lo favoreció. Y ahí que el examen eh, no evalúa realmente tu capacidad, tu interés, tu compromiso con la educación. Entonces, Ah, idealmente todos deberían de estar en posibilidad de entrar a una universidad, Julio. ahora no hay el presupuesto suficiente, Lorenzo. Exactamente. Entonces ahí sí ya es un problema que no es fácil de responder. Si no hay presupuesto suficiente, ¿a quién se lo das? A los que ya han sido favorecidos por haber nacido en algo que ellos no contribuyeron a nacer en un
en una clase privilegiada o con ciertos privilegios o mejor que otras. Es la fortuna. Entonces termina por ser el azar, la fortuna, la que lleva a que alguien pueda cursar una carrera universitaria y otros no. Ahora, Lorenzo, hablamos de la UNAM, pero en general de las instituciones de educación pública. Las universidades públicas en los estados, también hay muchas acusaciones de opacidad en el gasto, de camarillas que controlan las directivas y los sistemas pedagógicos, el Sí. acceso de los propios profesores. ¿Qué tan grave es la situación educativa de México en un mundo que, como decíamos al principio, recordando lo de Elon Musk, sea cierto o no lo que él dice, pero un mundo que sí va aceleradamente en un proceso de cambio de paradigmas, de formas de aprender y de aplicar los conocimientos? Y yo no sé si México se está quedando muy rezagado en materia educativa, Lorenzo. Bueno, ese sí ya es otro campo en el que entramos. Ya no tiene que ver con la admisión. Y yo insisto, la admisión es un proceso que no es realmente social, desde el punto de vista social, no es justo, porque no están todos los estudiantes con las mismas armas para presentarse en el examen. Pero eso lo dejamos a un lado. Luego, en esta otra propuesta tuya, está la universidad misma, que si tiene los recursos y que en el caso mexicano, y yo supongo que en muchos otros, hay que preguntarse cómo se reclutan los profesores, quiénes son, hasta qué punto se favorece a una determinada corriente política o incluso también social. Ese ya es otro tema y bastante complicado. En general, mi experiencia es que ahí ya la propia universidad es la absoluta responsable de lo que pasa. Cada universidad tiene sus mecanismos de control y hay algunos muy, digamos, serios y también hasta injustos, en que, por ejemplo, leyendo un trabajo sobre la Universidad de Oxford, eh, resulta, esta es la hipótesis de quien escribió ese artículo, que en esa universidad los profesores, a la hora de reclutarlos, se les paga muy poco y es una universidad de excelencia. Entonces, de lo que se trata es de que se quede como profesor aquel que proviene de una familia que tiene los recursos necesarios para que pueda vivir no de su sueldo, sino de la combinación del sueldo con ingresos familiares. Y de esta manera se queda, se perpetúa en el tiempo un tipo de profesor que no viene de las capas más populares de la sociedad británica, sino de las capas medias y altas que se pueden dar el lujo de ser profesores sin ganar mucho, porque ser profesor de esa universidad da prestigio y es una forma de vida, es un universo pequeñito, con sus propios valores y que tiene muchos atractivos para el desarrollo de una carrera académica, intelectual, pero está cerrado. No cualquiera, no el joven más brillante de su generación o los más brillantes de su generación acceden ya a la calidad de profesores, sino que hay un entramado no reglamentado, pero que se equivale al examen de admisión y cuyo punto principal es que no vas a ganar mucho.
en sueldo, vas a ganar de otra manera, otros satisfactores, y es injusto. Entonces, todas las universidades tienen mecanismos para admitir a la nueva generación de profesores y cada universidad es independiente en esto y va perpetuándose un tipo de profesorado. En tu pregunta dices, o casi afirmas, hay algunas universidades que son centros de acción política, no les interesa gran cosa el nivel académico, sino que ahí se hacen relaciones, amistades, conexiones que te permiten una carrera política una vez que salgas de la universidad. Entonces son como semilleros de políticos, no los mejores en materia académica, sino en la capacidad de seleccionar a los más grillos, por decirlo de alguna manera, y que están desvirtuando de manera sistemática el papel de la universidad, pero que, en fin, así son. Entonces, la discusión sobre quién ingresa a la UNAM, hay que ponerla en quién ingresa a la universidad, ya sea pública o privada, y qué tipo de profesorado tiene esas universidades, cómo lo selecciona, qué valores se cultivan, cuáles se desechan y cuál es el resultado final. Y ahí llegamos, no hay tiempo para abordarlo, pero ¿cuál es el resultado? En el caso mexicano, como país no precisamente en la punta del desarrollo económico, no hay lugares en donde saliendo de la universidad puedas desarrollar al máximo tu capacidad como científico, porque la tecnología la manejan en otros países, la tecnología de punta, y si quieres prosperar en ese campo, pues lo más adecuado sería irte a otro país en donde tu educación universitaria tenga un espacio en donde ya tú te desarrolles y hasta puedas llegar a ser inventor y poner un montón de patentes en tu nombre y avanzar en lo que se consideraría lo mejor que puedes hacer en introducir nuevas ideas, nuevas fórmulas, nuevas formas de ver el mundo. Pero en un país como México hay veces en que los egresados de la universidad no tienen dónde desarrollarse. Y eso sí lo puedo decir que en ciencias sociales y en el caso de México hay un buen cantidad de egresados que andan buscando el postdoctorado porque no tienen la posibilidad de ingresar a la planta de profesores o a la industria o a la actividad para la que idealmente se prepararon. Claro. Entonces, ahí hay un desperdicio, Julio, del potencial. Te preparaste y ya que llegas a la vida real, llamémoslo así, al mundo real, no hay en dónde ejercerlo porque tu país es pobre y no te ofrece las posibilidades que los países ricos y muy desarrollados sí ofrecen, y hay una frustración de la patada. En el caso mexicano hay muchos estudiantes de
postdoc, como les llaman, postdoc, porque no hay lugar para que ejerzan lo que estuvieron asimilando y que pueden dar mucho, pero el entorno ya es pobre. Sí. Y oye, Lorenzo, claro, Lorenzo, y para ir cerrando, en este episodio específico de la UNAM, ¿percibes que pueda haber una salida convincente, creíble y adecuada, o que es un nudo gordiano, un nudo difícil de deshacer? Hay en cierto sentido lo gordiano que dices, ese nudo que para deshacerlo se tuvo que usar la espada, ¿no? Alejandro el Magno, porque no había forma de humanamente posible de entender cómo se deshacía semejante nudo. En este caso, estamos en la parte inicial, en la absorber a preparatorianos. Se van a quedar fuera muchos, porque estaba yo viendo las cifras, creo que sí, de manera muy esquemática, 150,000 estudiantes hacen o buscan hacer el examen, y solamente una fracción de ellos, como el 20%, pueden entrar. Entonces, la respuesta de la presidenta es, bueno, hagamos otras universidades. Es una buena respuesta. Lo que pasa es que no es tan fácil hacer otras universidades. Crear una buena universidad, nada más estudia la historia de las universidades, por lo menos de las europeas, que son de las que venimos, toma mucho tiempo que maduren, y el tiempo aquí falla, porque si tú eres joven y estás dispuesto y tu familia te apoya o tú logras tener una beca, etcétera, bueno, es la diferencia en tu vida, en el resto de tu vida la hace en buena medida el que puedas entrar, pero si no hay suficientes puestos y te dicen, es que vamos a crear universidades, ahí ya el problema lo trasladas al siguiente nivel. Una vez que salgas de esas muchas universidades recién creadas, ¿a dónde vas a dar? ¿Está la economía en capacidad de absorberte de manera productiva o nada más a unos pocos? Y es una especie de cadena sin fin. Sí. Faltan recursos Claro. humanos y recursos económicos y oportunidades. Sí. Y es una cadena también de frustraciones. A algunos les sale todo bien, con muchos trabajos, pero les sale bien, y a otros les deja una frustración que marca sus vidas. Claro. Bien, pues Lorenzo, vamos a ver qué sucede este fin de semana, que es el plazo de la Comisión Técnica para dar sus recomendaciones, y a ver cómo sigue todo el proceso educativo en las universidades públicas, en las instituciones de educación pública del país, Lorenzo. Así es que, sí. La pregunta, Julio, ¿deberían de estar abiertas a todos? El examen lo que te dice es que si tuviste una preparación anterior, pero probablemente no fue tu culpa si la tuviste mal, sino fue de dónde naciste, de en qué clase social te criaste. No es culpa tuya. Claro. Y el resto de la sociedad te diría, pues tampoco es nuestra, porque no hay los recursos. Es un problema sin una solución ideal, sin una solución justa. No la hay. Bien, pues ya iremos viendo, y por esta ocasión, como siempre, gracias, Lorenzo, por tu participación en este canal. Gracias. Hasta la semana entrante, Julio. Sí, señor.